Todo fue muy rápido. Ella estaba bien y de repente se desplomó. Cariño, ¿qué pasa? Tenía la boca paralizada. No podía hablar. No tenía fuerza en el lado derecho del cuerpo. Inmediatamente llamé el número de emergencias. Tranquila, tranquila, algo está mal. Llamé al número de emergencias. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los residentes de la Clínica 8. Nos presentamos. Yo soy Carlos Terán. Alejandra Méndez. Y Luis Valladares. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual va a ser EBC isquémico, el cual tiene mucha importancia tanto en la mortalidad de los pacientes, al menos aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, el cual vamos a hablar sobre signos y síntomas, el momento del diagnóstico, tanto por imagen y laboratorios gabinete, como el tratamiento y dar un manejo óptimo en estos pacientes para poder tener menos secuelas y que los pacientes tengan una adecuada calidad de vida a futuro. Entonces vamos a hablar sobre los signos y síntomas de primer inicio. Bueno, hablemos de la fisiopatología del EBC isquémico. Es un término clínico que describe la lesión cerebral aguda, ya sea por disminución de flujo sanguíneo o por hemorragia en un área del cerebro, dando como resultado isquemia del tejido cerebral y su correspondiente déficit neurológico. Hablando sobre la epidemiología del EBC, sabemos que ocupa la segunda causa de mortalidad y la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Acabo de interrogar al familiar. Buenas tardes, déjeme presentarme. Soy el doctor Carlos Terán. ¿Qué es usted de la paciente? Soy su esposo. Muy bien, dígame, ¿qué fue lo que pasó? Pues tuvo una situación de desvanecimiento, perdió la cuestión motriz y simplemente se desplomó. Dígame, ¿qué antecedentes tiene la paciente? Diabetes, hipertensión y con frecuencia olvida tomar sus medicamentos. ¿Hace cuánto pasó el accidente? Hace una hora. Bueno, le vamos a ayudar. Le agradezco. Acabamos de recibir a esta paciente en el servicio de urgencia. Se trata de una paciente femenina de 38 años de edad. Su motivo de consulta fue déficit neurológico. Cuenta con los siguientes antecedentes. Es una paciente hipertensa de 20 años de evolución, es diabética de 18 años de evolución. Inicia su padecimiento hace una hora. Prefiere iniciar con desviación de la conducción labial y pérdida de la fuerza del lado derecho. A la exploración física vamos a encontrar que las pupilas están isocóricas y normoreflécticas. Hay desviación de la comisura. La fuerza del lado derecho está disminuida, de la pierna de igual manera. Ok, muy importante aquí con estos pacientes, lo que me acaban de comentar los doctores, es el abordaje del paciente con un EBC isquémico. En esos casos, lo que tenemos que hacer primeramente es hacer una buena interrogatorio con el familiar, porque muchas veces el paciente no puede presentar una interrogatorio pues eficiente, ¿no? Por lo regular siempre estos pacientes presentan lo que es una fascia ya sea de Wernicke o una fascia de Broca, ¿va? Los pacientes por lo general no nos van a dar información más que el familiar. Por eso es muy importante hacer el interrogatorio. Ahora bien, existen diferentes escalas, tanto prehospitalarias como hospitalarias. En este caso existe la escala de Cincinnati, que es una escala prehospitalaria que nos cubre 3 rubros importantes. ¿Cuáles son? Primero que nada, la movilidad de las extremidades superiores, que básicamente hacemos con el paciente al momento de explorarla, que levantamos los brazos al menos por 10 segundos. Si el paciente no tiene fuerza, eso quiere decir que es uno positivo. También evaluamos la división de la comisura labial en esos pacientes. Si lo presenta, obviamente este paciente tiene otro positivo. Si el paciente también no puede tener un adecuado lenguaje,
o comunicación verbal, ese paciente se considera con otro punto positivo. Ahora bien, no, lo que nos dice la escala es que si 2 puntos que presente quiere decir que tiene un 77% de que es un EBC de origen isquémico. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a seguir evaluando otra escala, lo que es hospitalaria. ¿Cuál es esta escala? Es la escala llamada Denis. Esta escala nos va a evaluar 11 rubros muy importantes que hace hincapié a valoración de fuerza de extremidades, tanto superiores como inferiores, que el paciente está orientado en sus 3 esferas, y también va a ser de importancia porque puede ser que nos da un pronóstico y pues de tratamiento. En este caso, dependiendo del puntaje que nos vaya a dar, que va de 0 a 42 puntos, nos va a dar cierto puntaje que nos menciona la doctora. Exactamente, la escala de Denis va a puntuar de forma exacta la gravedad del ictus, ¿no? En este caso, como mencionaba el doctor, consta de 42 puntajes, 42 puntos total, 11 ítems, los cuales nos van a hablar de leve, moderada, severa y muy severa. Dentro de la leve se van a encontrar una puntuación menor de 4 puntos, dentro de la moderada va a tener una puntuación menor de 15 puntos, dentro de la severa va a ser una puntuación menos de 25 puntos y ya la grave va a ser de más de 25 puntos, ¿no? Cabe destacar que para nosotros elegir un tratamiento trombolítico, de cierta manera, ya diagnosticando que se trate de un EBC isquémico, pues nosotros tenemos que tener un puntaje que va de 5 a 25 puntos. Ahora bien, eso es muy importante porque, como lo mencionó, de aquí vamos a partir a lo que es el tratamiento, ¿no? Si cumple con esos criterios, es un paciente que se puede trombolizar. Ahora bien, siguiendo con el abordaje del paciente con EBC que estamos sospechando de origen isquémico, tenemos que descartar patologías que pueden ser simuladoras y presentar los mismos signos y síntomas a estos pacientes. ¿Cuál es el principal en estas ocasiones? La hipoglucemia. Es muy importante porque los pacientes que pueden presentar o que son susceptibles a hipoglucemias frecuentes, aquellos pacientes que son diabéticos, insulinodependientes principalmente, pueden simular. Entonces, lo primero que tenemos que llegar con el paciente es tomar una glicemia capilar. Una vez que el paciente que no presenta una hipoglucemia que está descartada, pues obviamente ya tenemos un encaminamiento más o enderezando nuestra sospecha con lo que es un EBC isquémico. También parte del protocolo para el paciente es identificar aquellos antecedentes que el familiar a veces no nos puede decir, por ejemplo cardiopatías. En este caso se le realiza un electrocardiograma. ¿Por qué electrocardiograma? Es muy importante porque en el electrocardiograma podemos encontrar patologías y arritmias, principalmente en este caso como la más frecuente, que es productor de émbolos, que es la FA, ¿no? Que el motivo o la causa más frecuente de EBC, como se mencionó previamente, es el EBC isquémico. Entonces en este caso sería pues los cardioembólicos, ¿no? Que es la causa más común, y en base a eso pues con un sencillo electro podemos orientarnos en ese aspecto, ¿no? Ahora bien, tenemos lo que es pues diferenciales, electro, también para poder darle hincapié al tratamiento. Obviamente te ocupamos gabinete, en este caso es una tomografía. ¿Por qué? ¿Por qué la tomografía? Porque aquí diferenciamos un EBC hemorrágico o isquémico. Muchas veces ambos se pueden comportar como una sola patología con mismos signos y síntomas. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Por eso a los pacientes no se les puede iniciar tratamiento antiisquémico o un tratamiento pues de otra índole si no tenemos una tomografía. Si bien ahora tenemos la tomografía, tenemos otra escala muy importante que es la escala de Dragon. ¿Qué consiste? Claro que sí, la escala de Dragon es una escala que consta de 5 puntos. La D quiere decir que habla de la hipersensibilidad de la arteria cerebral, habla de la E de edad y habla de la R de la escala de ranking modificado, habla de la G, habla de la glucosa, habla de la O, que es el tiempo de inicio del EBC, y habla de la N, que es el NIS basal con el que recibimos al paciente. Y claramente, pues, si nos da un punto, hablamos que del 90%, que 2 puntos ya del 88%, 5 a 6 puntos del 70% y ya más de 10 puntos, pues habla del 100% de que el paciente tenga EBC. Ok, muy bien. Ahora en base es muy importante lo que dice nuestro compañero Carlos, porque en base a eso ya nos está integrando más y más el diagnóstico de nuestra patología que estamos sospechando. Si bien es muy importante mencionar que todo paciente que tiene todas las características de un EBC, tenemos que tener importante el tratamiento fibrinolítico. En este caso, ¿cuál va a ser? Obviamente
tenemos indicaciones muy importantes en el paciente y contraindicaciones. Que el paciente cumpla indicaciones y que no tenga ninguna contraindicación absoluta es motivo por el cual nosotros podemos iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son esas indicaciones importantes? Primeramente, que el paciente cumpla con una escala de NIS de 5 a 25 puntos mencionados previamente en lo que estábamos explorando al paciente, ¿no? De acuerdo a la exploración del paciente. Bien, que el paciente sea mayor de 18 años. Otra indicación principal y importante es el tiempo de evolución del paciente con EBC. Todo paciente que tenga de 3 a 4.5 horas es un paciente que se puede trombolizar sin ningún problema, ¿no? Ya que tenemos todas estas características del paciente que sí lo cumple en este caso, tenemos las contraindicaciones absolutas, que esas no nos dejarían trombolizar al paciente si los presentara. Bueno, cabe mencionar que dentro de los estudios de gabinete, el realmente importante es la tomografía computarizada simple, la cual nos va a hablar de signos tempranos de un EBC isquémico, entre los cuales destacan hiperdensidad de la arteria cerebral media, ribete insular, borramiento de surcos y fisuras, borramiento de la diferenciación de la sustancia blanca y gris. Entonces es muy importante porque estos signos no siempre se van a presentar, ¿no? Entonces lo que es importante reconocer, si en caso de que se lleguen a presentar la tomografía, observarlos de manera detenida y pues reconocerlos, porque esos son datos que son de un EBC de forma aguda, ¿no? Ahora bien, las contraindicaciones mencionamos previamente. ¿Cuáles son, compañero? Sí, claro que sí. Dentro de las contraindicaciones tenemos que el paciente haya tenido un EBC dentro de los primeros antes de los 6 meses, que haya tenido datos de sangrado, una hemorragia activa, que haya tenido una hemorragia gastrointestinal y... Ok, muy bien. Dentro de esas características, si el paciente cumple con las indicaciones, si el paciente no presenta ninguna contraindicación, es momento de ahora sí realizar el tratamiento, que en esta ocasión pues es un fibroadenolítico, el cual usamos o el que está marcado según las guías del stroke del 2019, menciona que el más importante que se usa es el alteplase. El alteplase se usa en una dosis de 0.9 por kilogramo de peso. Tiene una característica especial. Se tiene que pasar primero el 10% en el primer minuto, posteriormente a los 59 se pasa el demás porcentaje. Si bien la paciente en este caso presenta un peso de 100 kilos, la primer 10% se pasaría 9 miligramos, posteriormente se pasaría 81 miligramos en los 59 minutos. Cabe destacar que mientras está pasando el tratamiento, posterior a los 30-40 minutos, lo más probable es que el paciente haya recuperado, si llegó en tiempo de ventana, casi por lo regular a los 30-40 minutos recuperan y dejan de tener la clínica, o la del clínica va en remisión, ¿no? Por eso es muy importante tener en vigilancia a estos pacientes, porque además de esto, en las próximas 24 horas estos pacientes son susceptibles a presentar sangrados, ¿no? Por eso es muy importante tener al paciente siempre con cardiomonitorización, vigilancia en el estado neurológico y hemodinámico, y más que nada pues lo del sangrado. Esos pacientes son principalmente candidatos a que están en una terapia intensiva debido a los riesgos que pueden presentar, ¿no? Y darle los cuidados especiales para poder protocolizar y tener obviamente esto una mejor calidad de vida en nuestro paciente. Cabe mencionar que el tiempo de ventana neurológica abarca un tiempo de aproximadamente 4 horas y media, como lo mencionan las guías stroke actualmente. Entonces, el abordaje del paciente de un EBC isquémico pareciera ser algo complejo, sin embargo, es cuestión solamente de seguir un protocolo y poder hacerlo lo más rápido posible, porque esos pacientes tienen una ventana muy corta y el abordaje y el tiempo es oro en estos pacientes. Y en estos casos, como se dice, el tiempo es cerebro. Por eso la importancia de actuar de manera eficaz para realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? Para evitar la discapacidad en estos pacientes, que sobre todo son pacientes jóvenes que se encuentran todavía en edad productiva, y evitar la discapacidad, que es la mayor causa actual de discapacidad en América Latina, de aproximadamente 85 al 90%. Les agradecemos que hayan visto nuestro video. Esperamos que les haya sido de utilidad y que les haya sido de su agrado, y pues gracias por habernos dado o regalado unos minutos de su atención. Y nos vemos a la próxima. Bye.